Y bueno, amigos, estamos con el sociólogo Raúl González justamente para conversar sobre esta preocupación que hay en la opinión pública respecto a la capacidad de Abimael Guzmán efectivamente de seguir controlando desde las cárceles a las huestes terroristas de Sendero Luminoso. Muchísimas gracias, señor Raúl González, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti. ¿Qué tan grave es la situación? ¿Hay razón para alarmarse? ¿Se ha sobredimensionado el problema? ¿O efectivamente estamos ante una amenaza cierta de un posible rearme de Sendero Luminoso? Mira, Rosa María, yo tengo la impresión que está sobredimensionada la preocupación. Pero está sobredimensionada porque durante mucho tiempo hemos estado subestimando el problema. Claro, hemos sí. estado hablando en las épocas finales del gobierno de Alberto Fujimori de rezago del terrorismo, después de remanente del terrorismo. Hemos tratado el problema como si estuviera terminado cuando no lo estaba y le hemos dado, por supuesto que creo que absolutamente en forma involuntaria, pero le hemos dado una tregua a Sendero. Entonces es cierto, hay en este momento, según mi evaluación, un Sendero que coincido bastante en lo que ha dicho Benedicto Jiménez, ¿no? Hay un Sendero que yo le llamaría Sendero pacifista, que es el sendero de los familiares, ¿no es cierto?, que quieren la salida política. Que quieren la libertad de sus parientes. Que en realidad lo que quieren es la libertad de, ¿cómo se llama?, de los otros, de los que están presos, o en el peor de los casos, mejores condiciones carcelarias. Hay el sendero de la calle, ese sendero que activa y que no quiere dejar y que compite con la izquierda legal y está ahí. Hay el sendero del Guayaga y del río Apurímac. Hay que pasar por cada uno de ellos. ¿No es cierto? Del Guayaga y río Apurímac, que tienen un lenguaje distinto, pero el objetivo estratégico sigue siendo el mismo. Guerra popular, revolución. Y finalmente hay un sendero nuevo, que es el sendero de las universidades. Que sí es cierto que hay situación. Cierto. O sea, yo tengo información desde hace varios meses de que en varias universidades hay presencia senderista. No hay como en la década de los 80, o sea, no han tomado las universidades. Seguramente son una célula, dos células, pero eso es, pero activan. Claro. Entonces, hay estos cuatro, digamos, áreas de trabajo, claro, donde Sendero sí ha avanzado. Lo que sucede es que el hecho de que Sendero esté en las cárceles no quiere decir que haya desaparecido Sendero. Es decir, hay 2000 personas presas por terrorismo, más o menos en el Perú. Entonces, esos grupos en las cárceles, digamos, pueden estar presos, no pueden tener capacidad de movimiento ni de acción, pero sí tienen capacidad de organizarse internamente. ¿Qué hacer frente a eso? Empezando por el caso de Abimael Guzmán. ¿Hay que extremar medidas de seguridad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que el gran problema es, o el gran reto que tenemos los peruanos es, y el que tiene el gobierno, fundamentalmente el gobierno, es el qué hacer, es tomar medidas. Yo creo que por una razón, no estamos, o sea, el gobierno, tengo la impresión, no tiene una política, no contrasubversiva, no tiene una política de pacificación. Te digo, por ejemplo, en las zonas del Guayaga, en las zonas del Valle del río Apurímac, hay mucho requisitoriado, mucha persona identificada como senderista que está en las columnas, que creo que ahora no, pero que hasta hace unos meses estaba, creo que dispuesta a entregar el fusil y decir, me rindo. El problema es que la sociedad no le ofrece nada. Claro. Entonces lo único que le queda es, como se dice vulgarmente, guerrear, es estar en la calle. No, ¿por qué? Porque el gobierno no tiene una política frente, por ejemplo, a esos requisitoriados. Claro, lo que pasa es que la política ahí, frente a grupos alzados en armas, porque eso sería un grupo alzado en armas, es muy compleja de ofrecerles una rendición, porque significaría una rendición a cambio de ¿qué? Su libertad. Pero el problema, no, puede ser una reducción de penas, no sé, pero el problema que quiero plantear es... ¿Cuál es la situación para los otros que están presos? No se tiene una posición frente a eso. Entonces, ¿qué ocurre? Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, desde la cárcel, pide una amnistía. Gracias. Una amnistía que es el paso previo, dice, para la reconciliación nacional. Él tiene la iniciativa. El Estado, la sociedad, no tiene una política
al respecto. No, que la respuesta del Estado y la sociedad... Entonces, ¿en qué nos están ganando? Nos están ganando en quién tiene la iniciativa política. Claro, pero la respuesta a una amnistía es un rotundo no de la sociedad. Pero por supuesto, pero por eso que le quede claro a Abimael Guzmán. No, estamos totalmente de y lo acuerdo. debe tener clarísimo, además. Por eso es que yo discrepo con algunos analistas y con el análisis también en algunos casos, algunos análisis de grupos de seguridad peruana, en el sentido de que yo no creo que, y en eso es lo único en lo que discrepo con Benedicto Jiménez, de que exista el grueso de personas que quiere con Abimael Guzmán la salida política y por tanto ha renunciado prácticamente a la lucha, a la guerra popular, cosa que no es cierta, y ayer lo ha dicho Benedicto, y un pequeño grupo, ¿cómo se llama?, de radicales ultras. Yo creo que no, porque Guzmán, si es como suponemos una persona inteligente, ya ha dirigido una guerra durante más de 12 años, debe tener claro de que la sociedad no le va a dar amnistía, no le va a dar una salida política. Entonces tendrá que buscar, o sea, tiene que buscar forzarla. Por eso es que yo creo que el petardeo o atentados como el que vimos en el Polo son absolutamente funcionales. Porque ¿cuál fue el resultado del atentado al Polo? El resultado del atentado al Polo fue uno muy simple. Fue la sociedad se aterró. Todos recordamos de un día para otro lo que había sido en los años 80. Y nos enteramos por primera vez, bueno, el grueso digamos, la población, de que Abimael estaba buscando una salida política. Y es más, algunos miembros del clero salieron a decir, no, pero si se han arrepentido de verdad. ¿No es cierto? Pero lo sabíamos desde que Montesinos dijo que, bueno, Montesinos no, Fujimori dijo que había pues esta solicitud de acuerdo de paz desde el 94. Pero un poco como que se había olvidado. Entonces, el efecto el resultado, digamos, del atentado al Polo fue situar y colocar el problema otra vez sobre la mesa de discusión. Pues eso sí es cierto. Entonces, yo digo... ¿Y eso a quién beneficia? A Sendero, a Guzmán, porque él tiene la sartén por el mango. Es una especie de chantaje. Si ustedes quieren vivir en paz, ahora, sin acciones de violencia y terrorismo... Está claro, porque yo supongo que Guzmán lo que debe estar diciendo es, si sueltan a fulano, sultano, mengano, vamos a detener a los últimos que quedan. Yo sí puedo, soy una garantía en que les doy. Yo salgo, yo doy. Esa es su única carta de negociación que tiene. Por lo tanto, ¿podemos esperar que haya en los próximos meses? Yo no lo sé por una razón. Porque tengo, y durante todos estos 20 años que han pasado, desde el año 80 que comenzó toda esta aventura, he aprendido por lo menos a tener respeto de la capacidad que tiene un grupo como Sendero, en el sentido, no respeto al grupo, sino en el sentido a la capacidad de análisis político que tiene. Entonces mi pregunta es, ¿a ellos les conviene, cuál es el resultado de un petardo o de un petardeo? Que el gobierno caiga mucho más. ¿Les conviene un gobierno que caiga el gobierno? No. Yo creo que les conviene un gobierno en estas circunstancias. Y no moverlo de ahí. Y no moverlo ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿petardean sí o no? O chantajean. ¿Cuál puede ser la relación de Montesinos en prisión con estos líderes? Parece que no hay ninguna, ¿no? Ninguna. La paradoja para mí es que, bueno, es salirse del tema, pero escuchaba a la doctora Marta Gilera que decía, yo creo que Montesinos sí tiene influencia, y obviamente tiene influencia sobre todas las personas porque le sabe la vida a tiros y troyanos. ¿No es cierto? Entonces, hay mucha gente que debe temer, y si le ordenan algo, que el montesinismo sea dirigido de la cárcel y que el senderismo también sea dirigido de la cárcel, porque eso nos coloca en una situación bien particular, ¿no? Ahora, se decía al principio, cuando hubo el coche bomba del Polo, que en realidad esos habían sido los fujimontesinistas. Inmediatamente la teoría cayó realmente en el descrédito, porque el ministro del Interior y, en fin, las autoridades señalaron que esto era Sendero, era manufactura de Sendero, hechura de Sendero, y no había más que discutir. Pero supuestamente había una alianza entre el fujimontesinismo y el senderismo para este tipo de acciones, lo cual parece difícil, ¿no? La verdad es que yo no comparto esa teoría. Lo que pasa es que para la Comisión de la Verdad es un poco difícil. Vamos a hablar en un instante sobre el tema de los antropólogos. Sí. Es un poco difícil sacar adelante este trabajo cuando, a su vez, hay un problema de violencia
efectiva, real. Mira, yo sé que es impopular hablar sobre la Comisión de la Verdad, pero yo creo que la Comisión de la Verdad tiene un problema, o sea, tiene un problema del cual creo que ellos son ya conscientes. La guerra no terminó. Y todas las comisiones de la verdad, salvo la de Guatemala, claro, son surgieron cuando al final de la guerra. Y muchos años después. Entonces, y muchos años después, con la distancia suficiente. Entonces, tengo la impresión de que esa es una gran limitación que ellos tienen, pero nacieron así. El problema es cómo ellos mismos se adecúan. Creo que ese es uno de las cosas que tenemos que hacer en este momento, pero no decírselo a ellos desde fuera. Ellos mismos creo que tendrían que reflexionar. Así como el gobierno debería entender que se necesita hoy día una estrategia, si quieres, de pacificación o una estrategia contrasubversiva, pero con un mando unificado. Yo te quiero contar aquí, por ejemplo... ¿No se ha reactivado la DINCOTE, digamos? Sí, pero la DINCOTE es urbana. Claro, hay todo un tema rural. ¿Qué ocurre en las zonas rurales? En las zonas rurales se han activado varias unidades del ejército. Así, y había preocupación justamente por el tema de los comandos de Chavín de Huántar, porque esos oficiales estaban metidos en la estrategia contrasubversiva. Los militares, por razones jurídicas, etcétera, que tú entiendes mejor que yo, no, largamente, yo no entiendo nada, por todo ese tipo de consideraciones, solo pueden realizar patrullajes disuasivos. Claro, no tienen competencia restringida. No tienen competencia para intervenir, para ir a buscar. Por ejemplo, si saben que ahí hay una columna senderista, no pueden ir a buscarla. Salvo que haya facultades especiales para hacerlo. No se han dado. Porque no se han dado, así es. No se han dado. Entonces eso, y si se enfrentan con una columna, me contaban en el valle del río Apurímac, se encuentran con una columna, no pueden hacer fuego hasta que los otros no le hagan fuego. Y una vez que le hacen fuego, la columna, la supuesta columna senderista con la que se encuentra, ellos no pueden usar armamento más sofisticado del que tiene el adversario. Hay restricciones bastante estrafalarias, la verdad, porque una bala es una bala. Pero claro, no. Entonces, pero el problema es la competencia. Así es. Como no está claramente definida, entonces en este momento es disuasión. Una situación complicada. Entonces estamos simplemente poniendo un parche. Claro. Entonces, mi teoría es, seguimos dándole una tregua. Yo creo que lo más importante de las declaraciones del coronel Benedicto es no darle una tregua a Sendero y fijar. Es haber puesto el tema en la mesa de discusión y que se debata. Pero creo que ya no deben hablar más, porque creo que hablan mucho, o sea, tanto el ministro como... No le han permitido al general Benedicto Jiménez venir a hablar esta noche con nosotros, porque ya no le permiten hablar más, así nos han dicho. Pero el ministro tampoco debe hablar. No el ministro dijo, por ejemplo, lo de las universidades. Ya los tenemos detectados. Pero si lo tenían detectado, tenían que haberlos cogido y presentarlos y haber dicho, habíamos estado, este es un final de un trabajo de inteligencia. En los trabajos policiales se habla al final. No al principio. No se habla al principio ni en... Doctor Raúl González, se nos quedó el tiempo corto. Le agradezco muchísimo que esté esta noche con nosotros y le pido que permanezca acá sentado, porque tengo una conexión telefónica con el doctor Carlos Iván de Gregory, justamente sobre este tema puntual, la renuncia.